La carta a los Romanos capítulo 4. En el día de hoy estaremos considerando los versículos 9 al 17, en el cual Pablo nos ilustra o nos confirma a través del ejemplo de Abraham que la justificación es por gracia. Para confirmar este pensamiento, este fundamento, Pablo utiliza el ejemplo de Abraham. Vamos a leerlo para ponernos en contexto desde el versículo 1 y luego vamos a abordar el mensaje que Pablo nos está enseñando en estos pasajes. Por favor, sígame con su vista desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La semana pasada, tengo que hacer referencia porque es parte del argumento que trae el apóstol Pablo, estuvimos hablando, o Pablo nos estuvo enseñando, en los versículos de Romanos capítulo 3, 21 al 26, cómo Dios justifica al pecador. Es una noticia muy importante para aquellos que venimos trayendo la serie, ya que en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo, a través de la palabra de Dios, nos ha estado colocando en nuestro estatus real ante Dios, que somos todas las personas pecadores, impíos y por lo tanto merecedores de la justa ira de Dios. Pablo va concluyendo el capítulo 3 diciendo que todos están bajo pecado y toda boca se cierre bajo el juicio de Dios. Al tener ese cuadro tan lúgubre, tan oscuro, tan sin esperanza, Pablo da una nota del Evangelio, la buena nueva. Y eso es lo que estuvimos hablando, cómo es que Dios justifica al impío. Es muy importante que nosotros entendamos esa porción, porque es la esencia del Evangelio. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando acerca de eso. De manera que el impío, el hombre pecador, es justificado
por gracia mediante la fe. Y hablábamos de la fe como un instrumento para alcanzar la justicia que Dios da al pecador al manifestar la justicia que Él revela en la cruz, castigando a su Hijo y dando gracia a los pecadores. Ese argumento, como lo estuvimos viendo la semana pasada, concluye aproximadamente hasta el versículo 8 de Romanos capítulo 4, cuando Pablo, para establecer lo que está diciendo, trae el ejemplo de Abraham. Y en esta porción es muy interesante lo que Pablo está diciendo acerca que Dios atribuye, coloca, acredita justicia al que es de la fe. Para Pablo es muy importante dar este ejemplo porque recordemos que su audiencia principal son entre gentiles y judíos, y algunos creían o sostenían que simplemente por el hecho de ser descendientes de Abraham o de raza judía o de nacionalidad judía, ya automáticamente se tenía la justificación ante Dios. Pablo está tratando de quitar ese argumento y él está sobre todo diciendo, lo que yo estoy enseñando no es algo nuevo, sino que es lo mismo que nos ha enseñado Dios a través inclusive de nuestro patriarca Abraham, porque él es judío, y que la salvación ha sido siempre por medio de la fe y es por gracia. Y para eso él trae el ejemplo de Abraham. Por eso él dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también, él trae primero el ejemplo de Abraham y después refuerza lo que está hablando con una cita de David en el Salmo 32. Y él dice, el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, para Pablo usa mucho un término importante que lo repite 3 veces en esta porción del versículo 3 al 8, que él habla de que le es contado, le atribuye y le repite que es contado. Es un término contable donde se le acredita a la persona la justicia de Dios por tener fe en Jesucristo. La misma palabra, la estábamos viendo la semana pasada, lo utiliza Pablo cuando le escribe a Filemón acerca de su esclavo Onésimo. Y dándole instrucciones a Filemón acerca de Onésimo, él le dice, así que si me tienes por compañero, Filemón, recíbele a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que está diciéndole Pablo a Filemón acerca de su esclavo Onésimo es que le está diciendo, Filemón, recíbelo como tu hermano, y si en alguna cosa él te debe, esa deuda me la vas a atribuir a mí, cóbramela a mí. Sabiendo Pablo que Filemón no tenía nada que cobrarle a Pablo. Es la misma idea que el Señor, que estamos hablando allí de Pablo hacia Filemón, donde le dice a Filemón, Filemón, trata a Onésimo como a mí, trátame a mí como a Filemón, como a Onésimo, y trata a Onésimo como si fuera yo. Acredítale nuestra amistad y nuestro amor a él, y así recíbelo. Entonces, lo que está diciendo Pablo a través del ejemplo de Abraham y el ejemplo de David, es que Dios trata al pecador que tiene fe en Jesucristo como si viviera la justicia de Cristo, y trató al Hijo en la cruz como si hubiese vivido la vida pecaminosa que nosotros hemos vivido. Por eso en 1 Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, lo maravilloso del Evangelio es que hemos sido justificados por gracia, no por obra. Pablo está derrumbando toda esperanza o todo fundamento que pueda tener un judío o cualquier persona en el mundo que crea que por hacer algo merece el favor de Dios o merece la aprobación de Dios. Pablo dice, no, siempre es por gracia.
Y para confirmar lo que está diciendo, él coloca el ejemplo de Abraham desde el versículo 9 al versículo 17. Es muy interesante porque Pablo dice, y estos son los 3 puntos que vamos a aprender el día de hoy. Pablo, a través de estos versículos, desde el versículo 9 al 12, él enseña que la fe justificadora de Abraham no vino como resultado de la circuncisión. En segundo lugar, también enseña que la fe justificadora de Abraham no vino porque guardara la ley. Eso lo enseña desde el 13 al 15. Y después, en el versículo 16 al 17, él concluye que solo vino por la gracia de Dios. La fe de Abraham fue solamente por la gracia de Dios. Pablo está tratando de derribar esto porque tanto en aquella audiencia que él tiene en el siglo I, como ha sido la historia de la humanidad, como es nuestro presente, a los hombres le agrada la idea de que pueden obtener el favor de Dios con méritos propios. Las personas les encantan, se disfrutan el hecho de que un sacrificio que yo pueda hacer, una obra que yo pueda hacer, me recomiende hacia el favor de Dios. La Biblia dice que no. No hay absolutamente nada que te recomiende, que te haga meritorio de su favor. Más bien dice que toda tu vida en conjunto es meritoria de la justa ira de Dios. Eso es evidente en cualquier cultura y en cualquier época de cualquier nacionalidad. Por ejemplo, en el santuario a Guadalupe, en México, los peregrinos se arrastran sobre sus rodillas o sobre sus manos a una distancia de 400 metros aproximadamente. Un acto de sacrificio y de esfuerzo de verdad bastante descomunal. Todo eso con la esperanza que cuando se entre al santuario se puede encender una vela, esperando que entonces en ese caso Guadalupe, que es María, pueda interceder ante Jesucristo, que es su Hijo, y entonces lo favorezca al penitente. Esa esperanza de favor se espera también que cada vela que se prenda puede ser por un amigo o por un familiar que esté en este momento en el purgatorio, y de esa manera, con ese sacrificio, esta persona puede salir más rápido del purgatorio, porque allí él también está purgando sus pecados. Lo cierto es que, desea como sea el ángulo que le quiera dar, la persona siempre va a hacer un sacrificio muy grande, un esfuerzo profundo, un sacrificio que Dios va a ver y va a decir, esa persona merece el favor de Dios. Es triste, la verdad, con todo el sacrificio real que esa persona o estos peregrinos puedan hacer, pero la Biblia dice que no los favorece ante Dios. En la India, hay un ritual que se celebra cada 12 años. Según es el ritual más concurrido del mundo, porque van personas de todo el mundo. El ritual se llama el Maha Kumbh Mela. Ahí en ese ritual confluyen los ríos Ganga y Yamuna y se denomina las aguas legendarias del Sangam. Es un viaje muy dificultoso para llegar a este lugar, muy costoso, y las aguas son muy heladas. Pero algunos se dirigen a esas procesiones sentados sobre camas de puyas. Otros caminan sobre vidrios rotos y otros también sobre brasas ardientes. Se van llevando a algunos que dirigen la procesión sobre algunos, como decir, como mesas que cargan y llevan estas cosas para que los peregrinos vean cómo estos hombres se torturan para llegar a ese peregrinaje. Otros toman cuchillos grandes y se atraviesan la lengua, como sentenciándose al silencio para aplacar la ira de los millones de dioses. Otros peregrinos miran fijo el sol y no parpadean, hacen un esfuerzo hasta que el mismo luz del sol le dañe la retina y algunos queden hasta ciegos. Como una
Otros también se golpean las extremidades para atrofiarlas como una manera de adoración a los dioses para que aplaquen su ira. En unos comentarios de libros de hinduismo dice: aquellos que se bañan en la confluencia del río Negro y el río Blanco, el Ganga y el Yamuna, irán al cielo. Otros comentarios dicen: el peregrino que se baña en estas aguas sagradas obtiene absolución para toda su familia, e incluso si ha perpetrado muchos crímenes, es redimido en el momento mismo que toca el Ganga, cuyas aguas limpian todos los pecados. Ya sea en la India, en religiones orientales, ya sea en Occidente, con religiones de otro tipo, a los hombres le agrada la mentalidad de que pueden hacer algo que los recomiende o que se ganan el favor de Dios. Así eran los judíos en el primer siglo, y Pablo toma ese ejemplo para establecer de que no, es solo por la gracia de Dios. Amén. Para ese ejemplo, él toma el versículo 9 y 12 y dice: Abraham no fue justificado por la circuncisión. Versículos 9 al 12, dice así: es pues esta bienaventuranza, ¿cuál bienaventuranza? La que acabamos de leer al principio, ¿verdad? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo a este punto se adelanta a la pregunta de cualquier judío que le está diciendo: un momento, Pablo, ya va. Si tú nos estás diciendo que la justificación es solo por la fe, ¿por qué Dios exigió la circuncisión a todos sus descendientes? ¿Por qué entonces los judíos utilizan ese ritual desde Abraham, mejor dicho, desde Moisés, que es confirmado, hasta el día de hoy? Y aparte de eso nos está diciendo que ese ritual no tiene ninguna validez delante de Dios. Para este momento los judíos estaban convencidos de que el rito de la circuncisión no solamente los separaba como un pueblo único, sino que el propio acto los colocaba automáticamente en la aceptación con Dios. Los comentarios rabínicos que estos judíos totalmente amaban y querían, de hecho que el Señor Jesús fustigó porque ponían esos comentarios a la altura o mejor que las mismas escrituras, decían: ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Otros decían: la circuncisión salva a nosotros los judíos del infierno. La Midrash, otro comentario judío, decía: Dios juró a Abraham que ningún israelita circuncidado llegará al infierno. Otros comentaban: Abraham está sentado en la puerta del infierno para evitar que cada varón israelita circuncidado entre allí. Estas creencias, ahora usted me dirá: bueno, pero ¿por qué estamos hablando tanto de la circuncisión judía? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ya vamos para allá. Porque esta creencia acerca del valor de la circuncisión estaba tan arraigado en el cristianismo del primer siglo que se infiltró en la iglesia. Y Pablo en la Biblia estuvo, usando la palabra de Dios, tuvo que atacar a esa actitud de los judíos de creer que no solamente por la fe, sino que a través del acto de circuncisión los hombres podían ser justificados. Eso llevó inclusive a la iglesia en el primer siglo a hacer el primer concilio. Vamos a buscar rápidamente Hechos capítulo 15. Estamos estableciendo el fundamento
para luego ver la aplicación a nuestro contexto moderno. Hechos capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a pasar al 22. Dice así: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremendo. La iglesia se está expandiendo, el evangelio está alcanzando a muchas personas. Sin embargo, gentiles significa no judíos, y sin embargo algunas personas que aparentemente eran creyentes de la iglesia de Judea en Jerusalén establecen este principio. Ok, está bien que creyeron en Jesús, eso es buenísimo, pero ahora ¿qué? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué les decían? No podían ser salvos. Eso hizo que los apóstoles y la iglesia completa tuvieran una reunión, lo que se conoce como el primer concilio. El capítulo 15 habla de todo eso, y en el versículo 22 nos dice la conclusión. Vamos a leer la conclusión. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esto es muy interesante porque se armó el debate y la persecución con los creyentes que no venían de raza judía. Como vimos acá, se armó el concilio en Jerusalén, discutieron y entonces llevaron y tramitaron esta carta con la información que acabamos de leer, los cuales le decían: no estén imponiendo el rito de la circuncisión sobre los creyentes. El problema de la circuncisión o de los judaizantes que imponían circuncidar a los nuevos creyentes no judíos se agravó tanto que Pablo dio una enérgica advertencia a otros cristianos cuando estaban a los filipenses en el capítulo 3. Si no lo tienen, escúchenme, yo lo voy a leer, versículos 2 y 3. Miren o escuchen lo que Pablo le dijo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No era un asunto, hermanos, tonto. No era un asunto ligero. Los judaizantes estaban haciendo tanto estrago en la fe de los creyentes que el mismo apóstol Pablo usó un insulto no muy pequeño para hablar de esta gente, y advirtiéndole a los filipenses le dijo: cuidado con esos perros. Ese vocabulario que hoy para nosotros nos parecería bastante fuerte o cruel, era una manera judía de referirse a todos aquellos que no eran judíos, hablando de que eran inmundos, ya que los judíos creían que los gentiles, por no estar en el pacto con Dios, eran personas inmundas y se referían a ellos como perros.
Pablo utiliza el mismo insulto judío para referirse a los no creyentes y les dice más bien a los que procuraban que se circuncidaran, ellos son los verdaderos perros. Ellos son los verdaderos inmundos delante de Dios. Asimismo, Pablo lo hizo entender a los Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4. Si no lo tiene, escúchelo, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo le hace una exhortación a los creyentes. Lo vemos en Hechos 15, lo vemos en en Filipenses capítulo 3, y lo vemos otra vez en capítulo 5 de Gálatas. Pablo está defendiendo enérgicamente la salvación por la fe sola, y no le está admitiendo que nadie, absolutamente nadie, tenga un indicio de que le puede agregar algo a la justificación por la fe. Entonces Pablo le dice, usando el mismo argumento que utilizaban los judíos acerca de la justificación de Abraham, Pablo le dice: bueno, díganme algo, cuando Abraham fue justificado, ¿él estaba circuncidado o estaba incircunciso? ¿Usted conoce la respuesta? ¿Usted sabe qué cita está evocando el apóstol Pablo en ese momento? Está recordando Génesis capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17, cuando cuando Dios hace un pacto de relación con Abraham. Y es muy interesante, porque Pablo dice, la señal de la circuncisión fue dado mucho después de que Abraham fuera decretado justo delante de Dios. Vamos a revisar esos versículos un momento para ir entendiendo la idea. Génesis capítulo 17. Pablo establece un argumento cronológico para hablar del error que tenían los judíos de creer que por ser circuncidados ellos tenían la fe. Génesis capítulo 17, versículos 23 al 25, nos narra cuando Abraham fue circuncidado. Capítulo 17, versículos 23 al 25. Dice: Entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Vemos que circuncidó a todos sus esclavos, a él mismo y también a su hijo Ismael, que le había nacido de la esclava Agar. Versículo 25. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquí Moisés nos narra cuándo, en qué momento de la vida de Abraham él mismo fue circuncidado. ¿Cuándo fue? Cuando tenía 99 años. E Ismael, el hijo de Agar, la esclava, tenía 13 años, según lo que acabamos de leer. Sin embargo, Pablo trae en memoria estos acontecimientos para establecer precisamente lo que los judíos no querían entender: que Abraham fue justificado por gracia y no por haberse la señal de la circuncisión. ¿Cómo sabemos eso? En el capítulo 15 es donde se narra la justificación de Abraham. Es muy importante esto, entenderlo, hermanos, porque cuando a Abraham se le declaró que su fe le fue contado por justicia, Ismael no había nacido. Ismael nació en Génesis capítulo 16, o se narra el nacimiento de Ismael. En el capítulo 15 se habla cuando Abraham
cuando Dios se le revela a Abraham y le dice que le multiplicará y que hará un pacto con él. Es decir, Abraham fue circuncidado físicamente aproximadamente unos 14 años después de habérsele declarado: en ti será llamada descendencia. Pero hay otro dato en particular. Abraham no entró en pacto o en relación con Dios en Génesis capítulo 15. Cuando se habla de que Abraham Dios tuvo un acercamiento hacia Abraham en primer lugar, Génesis capítulo 12. Es decir, 10 años antes que Dios le hiciera la promesa de su descendencia. Entonces estamos hablando de que Abraham entró en una relación con Dios unos 24 años antes de recibir la circuncisión física. Pero también lo que le quiero decir es que no solamente Moisés nos revela eso. Moisés nos dice también, a través del libro de Josué, que cuando Dios entró en una relación de pacto con Abraham, Abraham era un pagano. Por lo tanto, siempre fue por gracia, una condescendencia y misericordia de Dios. Vamos a Josué capítulo 24 rápidamente. Estamos entendiendo el argumento de Pablo, cómo la justificación es por gracia. Y en Josué capítulo 24, Josué está por entrar a la tierra prometida con Israel, y miren lo que les dice. Versículos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y que dice: y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Qué hacían del otro lado del río? Servían a dioses extraños. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y la de Isaac. Cuando la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 nos narra que Dios se le revela a Abraham por primera vez y le dice que salga de su tierra, de su parentela, porque él va a estar allí, porque él lo va a guiar a una nueva tierra. En Génesis capítulo 15 le confirma el pacto. En Génesis capítulo 17 le da la señal. Abraham no había hecho absolutamente nada que lo recomendara a la gracia de Dios. ¿Estamos viendo el punto? Pablo está diciendo, la justificación inclusive de nuestro padre Abraham, hablando como el hombre judío más importante de todo, fue por gracia. Y si él, el más importante de todos, fue por gracia, la Biblia dice entonces para todos los demás que sigan las pisadas de Abraham, es por gracia. Abraham no había hecho nada que a Dios le agradara. Era un pagano. Y aún así, Dios lo llamó. Dios tuvo un acto de misericordia y condescendencia. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través del ejemplo de Abraham es que, hermanos, cuando Dios entra en una relación de pacto con alguien, es un acto puro de misericordia y condescendencia de Dios. La iniciativa es solo de Dios. Los hombres no hacen nada para ganarse su favor. Amén. Quiero otro dato también importante. Es que no solo eso, Abraham circuncidó a Ismael, quien era el hijo de la esclava. Y Dios no entró en pacto con Ismael. Él le dijo, no, yo no lo voy a bendecir a él. Vemos a un Abraham que era un pagano y Dios entra en pacto con él. Y vemos a un Ismael que le dan la señal y Dios dice, no voy a estar con él porque es en Isaac. Tenga cuidado, porque a este punto usted puede decir, no, claro, por supuesto, porque la esposa era Sara, entonces ellos no hicieron caso a Dios, se pusieron a tener un hijo con la esclava, y Dios le dijo, no, yo te voy a bendecir es con la esposa tuya, que es Sara. Pero eso no es lo que enseña la Biblia tampoco, porque luego que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene también 2 hijos gemelos, y de la misma madre. No es un acto de adulterio y no es otro acto así. Es Esaú y Jacob. Son gemelos de la misma madre y del mismo padre que es Isaac. ¿Y qué dice la Biblia? A Esaú
aborrecí, elegí a Jacob. Hermanos, la enseñanza de las Escrituras es completamente que cuando Dios entra en una relación de pacto con el hombre, es un acto de misericordia de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, esto no es para que digamos que sabemos mucho del Antiguo Testamento. Es para que entiendas que si tú estás claro que el día de hoy tú has entrado en una relación de pacto con Dios y Él te ha justificado por la fe, es porque Él tuvo una iniciativa condescendiente contigo. Por eso debemos alabar a Dios. No, nadie puede hacer nada, ni Abraham pudo hacer nada. Y Jacob, ¿qué era Jacob? Un mentiroso, un timador, un aprovechador. ¿Y qué hizo Abraham después de Génesis 17? Fue y engañó de que Sara no era su esposa. La Biblia nos narra que la justicia a los hombres no viene ni siquiera, ni la preservan por las buenas obras que tú puedes hacer. Es un acto soberano de Dios. Y eso es lo que nos dice Pablo a través del ejemplo de Abraham. Cuando nosotros hablamos justificados por la fe, estamos diciendo que realmente ha sido un acto condescendiente, unilateral de Dios. Y alabado sea Dios por eso. Por eso es que él dice en el capítulo 3, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál fe? Por la fe. ¿Por cuál ley? Perdón, por la ley de la fe. Ahora, es importante porque estamos preguntándonos, estamos estableciendo, entonces, ¿para qué se dio la circuncisión? Y todos los judíos vienen circuncidándose generacionalmente desde aquella época. La circuncisión o el ritual era una señal. Una señal. Ahora, una señal es un recordatorio, apunta hacia una realidad. Una señal no es la realidad. Si usted va en la carretera y tiene hambre y quiere buscar un restaurante, usted va en la carretera y ve la señal que le dice, restaurante a la mano derecha a 100 metros. ¿Qué hace usted? Ahí está la señal, ella me apunta a una realidad. ¿Qué tengo que hacer para comer? Ir a la derecha y avanzar 100 metros. Pero sería muy ridículo si yo me paro en la señal y digo, ay, estoy comiendo. No estás comiendo, ahí no está la comida. La señal apunta a una realidad. Lo que le establecía la señal de la circuncisión a los judíos era una realidad. ¿Cuál era esa realidad? Que Dios había justificado a Abraham por gracia. Y ellos tenían que conservar esa realidad. Además, no solamente apuntaba a la justicia de Dios por gracia, sino que apuntaba a otra realidad que quería Dios, que era que circuncidaran el prepucio de su corazón. Es lo que dice, no lo busque, Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué Dios quiere circuncidar el corazón? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo que recordaba la señal de la circuncisión física, apuntaba a una realidad interna, espiritual, de que los hombres pudieran ser circuncidados en su alma para que amaran libremente a Dios. Eso lo perdió el pueblo judío, porque estableció que por el mero acto de la circuncisión a los 8 días de haber nacido, ya estábamos delante de Dios. Y Pablo está diciendo, no es así. Y todas las escrituras testifican que no es así. Si buscamos en Jeremías capítulo 9, 24 al 26, Dios nos habla a través de la boca de Jeremías acerca de esa realidad que apuntaba de la circuncisión de corazón. En Jeremías capítulo 9, versículos 24 y 26 dicen de la siguiente manera: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová,
en que castigaré a todo que circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Yo creo que ya para este punto usted debe entender el mensaje. A pesar de que tenían una circuncisión física, tenían una incircuncisión de corazón. ¿Qué quiere decir ser incircuncisos de corazón? Que no amaban a Dios realmente. Y la circuncisión física apuntaba a esa realidad. Y eso es lo que lamentablemente no quería entender los judíos, y ese es el argumento que el apóstol Pablo quiere derribar, de que no hay ningún ritual físico, absolutamente ningún ritual físico, ni siquiera el de la circuncisión, que promueva o que recomiende a Dios, a los hombres, a la gracia de Dios. Usted me dirá, bueno, no hay problema, porque ninguno de nosotros hemos tenido problemas con la circuncisión, ¿verdad? Probablemente a lo mejor ni conozca algún judío y nunca se ha metido en esa ceremonia. De todas maneras, bueno, ese es el problema del apóstol Pablo allí, no es nuestro problema. Yo quiero decirle que la verdad básica que se ilustra en Romanos capítulo 4, hermano, es totalmente vigente en el día de hoy. Y como ejemplo de eso es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Usted, hoy en día, por ejemplo, sobre todo por el activismo del Papa Francisco, el nuevo Papa, y hay un video, por cierto, que se hizo viral, que dura como 2 minutos, que es ecuménico, que se dice acerca, y ponen imágenes de todas las religiones del mundo, además todas predicamos el amor, y todas nos debemos tolerar, y todos al final somos hermanos, porque todos al final somos hijos de un mismo Dios, y que no debería haber ningún problema, y cualquiera que se oponga a ese pensamiento será calificado de sectario, cavernícola, ridículo o cualquier otra cosa. ¿Será eso así? ¿Será que nos podemos llamar hermanos con la Iglesia Católica Romana? A la final, ellos también son parte de la religión cristiana. Ellos también hablan de Jesucristo. Y ellos también hablan de que somos salvos por la fe. ¿Será que teniendo esa iniciativa de este Papa tan bondadoso, nosotros podríamos llamarnos hermanos o una iglesia junto con ellos? ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia? O mejor aún, ¿cuál es la enseñanza de ellos? Porque precisamente contradice, y yo se lo pienso demostrar con la palabra de Dios, lo que Pablo está diciendo, que la justificación de los hombres ante Dios es solo por gracia. Y ellos toman el mismo principio de los judíos. En cuanto a rituales y sacramentos, si una persona lo practica, es justificado delante de Dios. Los siguientes conceptos están enseñados en Fundamentos del Dogma Católico. Ese es como decir el libro por excelencia de la Iglesia Católica Romana, escrito por Ludwig Ott, quien es quizás el teólogo de ellos más importante y donde se enseñan sus fundamentos principales. Acerca del sacramento, ellos enseñan lo siguiente: es una cosa perceptible por los sentidos y posee el poder, escuche bien, de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia. Los sacramentos confieren gracia de inmediato sin la mediación de la fe. Es por eso que el sacramento del bautismo infantil es tan importante para ellos. Porque no importa si el bebé ejerce fe o no. De hecho, un bebé, un infante, tú no puedes saber si está ejerciendo fe. Pero como le aplicamos el sacramento, y el sacramento, el ritual en sí mismo, sí confiere la gracia, entonces vamos a darle a todo el bautismo de infante. Eso es precisamente la enseñanza de la circuncisión. ¿Lo ve claro? Los sacramentos, dicen en este libro, confieren gracia salvadora a todo el que lo recibe. Por eso no importa si usted
un asistente cada semana o no, o si la practica constantemente, con tal vaya al sacramento de la misa, a la Eucaristía y lo reciba. Aún ya usted tiene la salvación. Entonces, ¿cuál es el punto allí? Reciba el ritual, reciba el sacramento. Y yo puedo hacer que soy un padre que no va nunca a la iglesia, pero llevo a mi hijo después que nazca para que sea bautizado. El niño ya se le quitó el pecado original. Esa es la enseñanza. Por lo tanto, está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Los sacramentos, dicen ellos, confieren regeneración, confieren el perdón de pecados, confieren al Espíritu Santo. A través del agua se recibe el Espíritu Santo y la vida eterna. Eso en el sacramento, no en la fe. Y estoy diciendo esto no porque tengo un problema particular. Bueno, de hecho sí lo tengo, porque precisamente pretenden llamarnos hermanos cuando no es así. Y lamentablemente algunos cristianos, no quiero decir que no son cristianos, o yo quiero decir serán confundidos, ignorantes, o realmente no serán cristianos, pretenden hacer una unión con la Iglesia Católica Romana, lo cual enseña directamente y abiertamente algo que está en contra de las Escrituras. Ellos dicen que con recibir el sacramento, simplemente el sacerdote debe hacerlo de una manera apropiada. En el siglo XVI se hizo el Concilio de Trento. Esta es la respuesta oficial de la Iglesia Católica Romana hacia los reformadores, a la reforma protestante que se había dado en el siglo XV. Recordemos que un fundamento importante de la reforma protestante fue salvación por la fe sola. ¿Recordamos? Justificación por fe sola. Esta es la respuesta oficial de la Iglesia Católica Romana a ese fundamento. Dice así: si alguno niega que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es conferida en el bautismo, quede remitido la culpa del pecado original, o llega incluso a aseverar que el pecado no es quitado en todo a lo que se refiere a su naturaleza verdadera y propia, sea anatema. Ellos conferían una maldición sobre todo cristiano que dijera por la fe sola. Pero yo no quiero decir una defensa de que Lutero, Calvino o Zwinglio, como que si estamos ofendiendo a uno de ellos tres. Lo que estamos diciendo es que ellos están confiriendo una maldición sobre Romanos 3, 21 al 26, que la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, no se puede llamar hermano, porque no lo es. Usted me dirá, ¿qué es el problema con los judíos y la circuncisión? Es la misma situación que tenemos con la Iglesia Católica Romana hoy. Y yo doy ese ejemplo porque es el más evidente que tenemos. Y cualquier otra religión, como hablábamos de la oriental, es como la de la India, que siempre busca hacer algo que confiere el perdón o la gracia de Dios o los dioses. En este libro se sigue afirmando lo siguiente: el bautismo efectúa el perdón de todo castigo por el pecado, tanto eterno como temporal. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Una persona no puede esperar bautizarse para que se le quite el perdón de los pecados. El catolicismo sostiene que el sacramento de la confirmación imparte el Espíritu Santo. La Eucaristía, la misa, dice ellos que cuando la persona lo recibe, une a Cristo con todo aquel que la recibe. E igual se afirma lo mismo con los sacramentos de la penitencia, las santas órdenes, la extrema unción y cualquier otra actividad que ellos inventen. Pero la Biblia dice que eso no es así. Es muy importante entender. Ese problema es tan grave que inclusive hoy, no solamente la Iglesia Católica Romana enseña esto, algunos grupos protestantes reformados también lo enseñan y hacen un sobreénfasis en los sacramentos, como el bautismo y la cena del Señor. Por cierto, nosotros tenemos aquí la mesa dispuesta para celebrar la cena del Señor. Entonces, lo que tenemos que entender es
que la circuncisión para Abraham, como para cualquier judío, era ¿qué? Una señal que apuntaba a una realidad, pero no confería el estatus de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un acto condescendiente de Dios. Es cierto que Dios estableció, el Señor Jesucristo estableció 2 ordenanzas para su iglesia, y toda iglesia verdadera debe celebrar estas ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Pero una iglesia verdadera aclara y enseña que ni el bautismo ni la cena confieren gracias especiales a los hombres que la reciben. Lo que son ellos son señales que apuntan a una realidad espiritual, que Dios nos salvó en la cruz del Calvario y que Cristo Jesús, hemos muerto hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Esos símbolos apuntan a la realidad, no confieren la justificación. ¿Estamos claros? Es muy importante. Aquí tenemos el pan y aquí tenemos el vino, y estaremos celebrando aquellos que pertenecen a la iglesia en la cena del Señor. No quiere decir que cuando yo tome la sangre estoy bebiendo la sangre, el vino, estoy bebiendo la sangre de Cristo. Estoy mordiendo el pan, estoy masticando el cuerpo de Cristo. Eso es una herejía. El cuerpo de Cristo fue molido ya hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dios nos dio esto como señales que apuntan a esa realidad. Es un memorial para que lo recordemos. ¿En dónde está entonces el significado? En que recordemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. E igualmente en el bautismo. Pero en ningún modo, perdonen que si soy muy repetitivo, pero es muy necesario confirmarlo, esas 2 ordenanzas no confieren una gracia especial. Ni nos justifican, ni nos perdonan. Ellas apuntan a una realidad que ya sucedió. Así como la cena, así como en la circuncisión era un acto individual que simbolizaba esa realidad para el judío, y la Pascua que celebraban cada año también era apuntaba a una realidad colectiva. Recuerden, la circuncisión una señal individual y la Pascua un recordatorio de la redención colectiva. Asimismo, el bautismo que se le aplica a cada creyente es su señal individual que apunta a una realidad, y la cena es un recordatorio colectivo que todos tenemos. Pero es muy importante entender eso. Es muy importante. Ojo, no quiero decir, no importa, no celebremos la cena entonces, ya que no tienen ningún poder. Y no nos bauticemos nunca, ya que no tienen un poder. La Biblia dice que el Señor Jesucristo estableció esas ordenanzas, y toda iglesia verdadera cumple las ordenanzas de su cabeza, que es el Señor Jesucristo. Pero siempre como un recordatorio, siempre por eso. Ya que se nos ha ido el tiempo, vamos a ver los otros 2 puntos de una manera más breve. Pablo después dice que Abraham primero no fue justificado por la circuncisión. Eso lo acabamos, o espero haberlo aclarado en toda esta enseñanza. En segundo lugar, de versículo 13 al 15, Abraham no fue justificado por la ley. Y dice desde versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El argumento es básicamente el mismo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 15, cuando Dios ya ha establecido el pacto con Abraham y le da una señal, ¿cuándo vino la promulgación de la ley? En Éxodo capítulo 20, es decir, unos 500 años después que ya Dios le había conferido la justicia a Abraham. Entonces, no porque Abraham se mantuviera obedeciendo la ley, él fue justificado, porque la ley no le había sido dada a Abraham. La ley se introdujo según el uso que le da la palabra de Dios a la ley, precisamente para que nos hiciera resaltar nuestros pecados y nos hiciera conscientes de que necesitamos a un Salvador. Eso de manera breve. Y en último lugar, que es el otro punto que queremos que pensemos,
es que Abraham, hermano, fue justificado por gracia. Y con eso terminaremos. Abraham fue justificado por gracia. Y dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra clave aquí es la firmeza de la promesa de Abraham. Según algunos comentaristas, esa firmeza, o cuando la promesa sea firme por la fe, dice o significa que es estable, segura, confiable, definitiva, fija, permanente, duradera, inalterable, invariable invariable y constante para siempre. No es una promesa que se le dio a Abraham precisamente por su justicia, ese punto lo declaramos. Y Dios hace un acto en Génesis capítulo 15 precisamente para confirmarle esa promesa. No lo vamos a buscar, usted lo puede buscar luego, pero Dios le dice, Abraham le dice, Señor, ¿en qué conoceré que me darás todo lo que me has prometido? Y él le dice, tráeme unos animales. Y Abraham le trae unos animales y lo parte en dos, poniendo una mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. Según algunos comentaristas dicen que ese era un pacto, un ritual que se hacía por lo general entre dos personas, entre una persona de mayor poder con uno de inferior. Y por lo general el inferior tenía que hacer algo. Pasaba por entre medio de las mitades, como salpicándose sangre, diciendo, a mí me pueden hacer esto o destrozarme como estos animales si yo no cumplo lo que hemos prometido. Esa era una señal que se hizo. Lo interesante de lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 15 es que Dios no le pidió a Abraham que él pasara. Dice la Biblia que Abraham vio a una teofanía, una señal de Dios pasando entre los animales cortados. Es decir, Dios está sentenciando una maldición sobre él si dice que yo sea destruido si yo no te cumplo lo que te prometo. Ahora, eso es lo interesante. En Hebreos capítulo 6, luego Pablo también como escritor de Hebreos hace referencia a esa señal que le dio a Abraham. Y escuche lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El Señor Jesucristo en la última cena le dice a los discípulos, este es el nuevo pacto en mi sangre. No solamente Pablo o el Señor nos dice que recordemos a Abraham cuando Dios le prometió a Abraham una descendencia y que él lo podían destruir si él no cumplía lo que le prometía, sino que él nos dice ahora que vayamos al Calvario y realmente pone su vida y dice que veamos a Jesucristo y su sangre derramada y su sacrificio expiatorio diciéndonos, yo cumpliré lo que te prometí. ¿Y qué es lo que nos prometió según Romanos 4? Que seremos justificados solo por la fe. Dios nos está llamando y poniendo señales claras, firmes, para que nosotros tengamos confianza de lo que Dios nos ha prometido. Lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, a la hora de saber nuestra relación con Dios, nuestra seguridad con Dios,
No se trata de una experiencia mística más emotiva, como que me emocioné, una canción me iluminó, me alegró. Lo que necesitas es entender la firmeza de la promesa de Dios. Y Pablo nos los enseña en Romanos capítulo 4, trayéndonos el ejemplo de cómo Dios justificó a Abraham en gracia, y que de la misma manera nosotros seremos justificados por gracia. Alabado sea el Señor por su promesa, porque ¿cuándo hizo Él eso con nosotros? Cuando éramos impíos y condenados. Vamos a orar mientras el pastor David se prepara para que celebremos la cena. Gracias, Señor, porque podemos ver el testimonio de las Escrituras como la confianza y la señal que tenemos de que usted cumplirá lo que ha prometido. Y en el Evangelio se nos promete la justicia de Dios acreditada o colocada solo si tenemos fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por recordárnoslo. Gracias, Señor, por enseñarnos. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender esa realidad, que solo a través de la fe podemos apropiarnos de la justicia, porque tú pagaste nuestros pecados en la cruz del Señor Jesucristo, inmolando al Hijo por nosotros. Gracias, Señor, te alabamos por eso. Permítenos, siguiéndote, que sigamos adorándote, también celebrando, Señor, la ordenanza que tú has establecido en la iglesia, como un memorial, un recordatorio, una señal que apunta a una realidad ya establecida en la cena que has colocado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.